días, hermanos. Venimos aquí a predicar el Evangelio en esos tiempos tan difíciles que el Señor ha decidido poner en su mano derecha para advertirnos de los tiempos. Mi nombre es Jaime Nolasco, pastor de la Iglesia Restauración Maná de Vida, y vengo con este mensaje de poder, esperando abran su corazón para que pueda entrar la palabra y pueda hacer el trabajo, el Espíritu Santo en nosotros, para que estemos alertos, advertidos, como la palabra de Dios lo dice. Y sabemos que estos tiempos son difíciles, pero sabemos que tenemos un Dios, y ese Dios se llama Dios de los imposibles, porque todo aquel que se acerca a Él, dice la palabra, crea que le hay. Y nosotros en este momento vamos a predicar el Evangelio. Un saludo a mis hermanos de la Iglesia Restauración Maná de Vida. Y vamos adelante en esta palabra para que pongamos atención y sepamos que Dios nos quiere hablar a nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. El tema de esto, yo le puse desobediencia y arrepentimiento. Dios nos está advirtiendo de los tiempos en este momento. Y muchos no sabemos, muchos no entendemos, porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en el hombre. Cuando nosotros abrimos el corazón, el Espíritu Santo posa en nuestro corazón y nos da discernimiento de los tiempos y, más que todo, el entendimiento de la palabra, para vivir una vida con relación directamente con Dios y no religión. Amén, hermanos. Vamos rapiditamente a Mateo capítulo 21, versículo 28. Y habla la palabra de Dios de los dos hijos. Y vamos a entrar a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Pongamos atención a la palabra, hermanos. Y dice así: pero, ¿qué os parece? Dijo el Señor Jesucristo. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Dios me los bendiga, hermano. Esa es la palabra. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Aquí vemos, hermanos, que hay un hijo obediente y un hijo desobediente. El tema aquí es cuánto tú obedeces a Dios en tu corazón. El primero le dijo que no iba, pero se arrepintió y fue a la viña de la obra del Señor. Hizo la voluntad del Padre, que es lo que quiere el Señor en estos tiempos. Es por eso que hoy vemos tanta cosa que se está viendo con esto del virus. Pero es por la desobediencia del hombre, porque simplemente no ha querido hacer la voluntad del Padre. En estos tiempos el Señor nos habla y nos advierte y nos dice que el que haga la voluntad del Padre va directo al reino de los cielos. El otro le dijo:
sí voy. Pero no fue. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha avisado y nos ha dicho que nos apartemos? Que nos apartemos de lo que es la vanagloria, de lo que es la idolatría, de lo que es el pecado. Y todo eso es consecuencia de este tiempo. Yo no vengo con palabras queriéndoles hablar, palabras elocuentes de que se sientan bien, porque yo no puedo hablar de mí mismo. Si yo me paro aquí, hablo porque el Espíritu Santo me ha puesto a advertir que tenemos que luchar contra el pecado, contra la carne, la idolatría y la vanagloria que nos amarran a estar en esta tierra pensando que seremos eternos aquí. Yo la verdad les digo, hay muchas cosas que decir, pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar del Señor Jesucristo, que nos habla hoy y nos advierte y nos avisa que los tiempos están difíciles ya. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque estoy viendo y estoy analizando mi vida. No somos perfectos, pero vamos rumbo a la perfección. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si orare, si buscare mi rostro, y si apartare de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Caemos? ¿Podemos caer? Si nos descuidamos, sí. Y pueden juzgarnos y decirnos: yo lo conozco, él cayó, pero no se quedó ahí. El plan es que no te quedes ahí donde has caído, tal vez por deseo de la carne, tal vez por vanagloria o desobediencia a Dios. Levántate, sacúdete y vete al Señor a trabajar en su obra, a decirle: Señor, heme aquí estoy arrepentido. Soy un vaso de barro, soy carne, tiendo a fallarte, pero me he levantado de nuevo y quiero dar un buen testimonio. La palabra de Dios dice que el que diga que no peca es un mentiroso, porque solamente hay un justo, y ese justo es el Señor Jesucristo. Por eso Él dio la vida en la cruz del Calvario, pero también para saber que hay una verdad en Él, y en nosotros tendemos a dar mentiras. ¿Por qué mentiras? Un hijo le dijo: sí voy, padre, y no fue. El otro de repente le dijo: no quiero. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido a Dios y decirle: Señor, no quiero hacer eso? Pero cuando vas en el camino, como que algo te llama al corazón y te dice: vuélvete, ahí está la salvación. Y llegas arrepentido y le dices: Padre, perdóname, tuve temor de ti, me quiero salvar. Y esa lucha está en la carne. Esa lucha está en nuestra propia carne, porque la carne no quiere. Es por eso que los juicios de Dios están llegando a hoy. A hoy yo no quiero decirte a ti y hablarte tal vez de que nos está yendo bien, porque no nos está yendo bien, pero es por el mismo pecado y la desobediencia del humano, que ha dejado el verdadero Dios y se ha ido por otros caminos de sus propios pensamientos y su corazón. Y aún tiene que batallar con la carne. La carne, viera que si usted no la sujeta, esa carne nos hace hacer cosas que a veces no queríamos hacer y las hacemos. Hablar cosas que no queríamos hablar y las hablamos. Es por eso que yo les digo: atendamos a la voz de Dios. Yo voy a ir al punto. Voy a ir al punto donde verdaderamente se necesita tener la guianza del Señor. Vámonos rapidito a Mateo 21, versículo 28. Ese es el tema donde yo me quiero enfocar. En los hijos, dos hijos. El bueno se va a salvar y el de desobediencia se va a perder. Solamente el hijo de maldición. Pero nosotros queremos ser hijos de bendición. Y les hago un llamado a todos para que lleguemos al arrepentimiento genuino y al convertimiento. Porque muchos de nosotros estamos arrepentidos, pero no convertidos. Convertidos completamente, dejando todo lo que te llama en este mundo.
Y me dirás tú, ¿será posible? Sí lo es. Porque esta carne se va a quedar aquí. Tienes que preocuparte del alma que tienes adentro. Y estos juicios que están pasando a las naciones es porque Jehová se ha enojado y ha tenido en su mano y ha tenido en su justicia llamar la atención para que corras a Él y te arrodilles. Pero mire cómo es la gente. Mire cómo es el ser humano natural, que en vez de correr a los pies del Señor, corren a las tiendas. Está bien, yo no digo que no vayan y compren lo que necesiten, pero podemos ver que en vez de humillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle perdón para que salve a nuestros hijos, salve nuestra alma, nos ocupamos más de la carne y vamos y no vamos a los pies del Señor Jesús, sabiendo que Él nos está llamando por medio de los tiempos. Y ahorita ya no es tiempo de estar diciéndoles a ustedes que Jesucristo es amor. Claro que lo es, amor. Por eso está haciendo esto, porque no quiere que te pierdas tú. Quiere que entiendas tú como lo entendí yo. Y que ahora estoy aquí haciendo la obra del Señor hasta que me rendí a los pies de Cristo. Y aún sigo sujetando esta carne, porque esta carne, si tú la dejas, te domina. Pero si tú la dominas en el Espíritu, tú saldrás victorioso. Dios es bueno, Dios es grande con el que quiere y lo deja entrar a su corazón. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Mateo capítulo 3, versículo 12. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios está aquí para advertirnos y Él nos ama mucho. El Señor nos hablaba de Juan en el capítulo 21-28, que había venido con mano de justicia y no le habían creído, y ni aun viendo no le creían. Y dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios nos sigue hablando hasta hoy, y eso se repite hoy mismo. Es por eso que está este juicio hoy, y vendrán más, porque está escrito en la Biblia que estos son tiempos de principio de dolores. Esto no va a terminar. Dios va a tener misericordia del que se refugia en sus alas, pero va a terminar con los que son desobedientes. Y esto es por simplemente salvar tu alma. Y dice su palabra, y sigue hablando de esto en el versículo 5. Y dice: y salía a Jerusalén toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, del río del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Dígame. Yo le quiero avisar que Juan el Bautista vino a aquellos tiempos hablando del arrepentimiento. Y hoy no es nada diferente en estos tiempos. Hoy Dios te dice a ti que te arrepientas del pecado donde estás. Que te arrepientas de la idolatría donde estás. Porque es abominación delante de los ojos la idolatría. Es por eso que la ira de Jehová ha venido. Porque muchas naciones se han apartado del verdadero Dios. Se han doblado delante de imágenes. Cuando las imágenes no pueden hablar por sí solas, las tienen que cargar. Yo no vengo a tirarle a nadie que tenga esa devoción de hacerlo, pero sí vengo a advertirle que la palabra de Dios dice que es abominación toda idolatría delante de los ojos de Dios. Pues dice aquí su palabra, que Juan les decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué acaso no miras el tiempo que el reino de Dios se está acercando? ¿Cuándo habías visto tú que en todo el mundo estuviera advertencia roja contra un virus? ¿Cuándo en tu vida, nunca en la historia se había oído que en todo el mundo? Y ahora los cimientos de la tierra se mueven. Porque la mano de Jehová está avisando a las almas para que vengan a Él. Porque los juicios se tienen que cumplir. Esto es principio de dolores. Déjame decirte, sal al camino al Señor. Bautízate. Confiesa tus pecados, como lo hacía aquí. Sal. Porque el pueblo de Jerusalén salía, dice aquí, y salía a él Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y toda Judea, y toda provincia. Sal de donde estés metido. Sal donde tú estés estancado. Alrededor del Jordán, del río de agua viva, que es el Señor Jesucristo. Ese es el río donde tienes que acercarte tú hoy en estos momentos. Y dejar lo que estás haciendo, porque los tiempos se acercan. El día de mañana tú no lo tienes asegurado, ni yo. Pero dice su palabra que los que mueren en Cristo Jesús resucitarán primero. Así que el único que te ofrece esperanza es el Señor Jesucristo. Sal de ahí y llega al río. Y lo dice también, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Si ese pecado te agobia y ahorita estás muerto de miedo y no sabes qué hacer y cómo acercarte a Dios, pídele perdón. Dobla tus rodillas donde estás y dile: me arrepiento de lo que estoy haciendo. Me arrepiento porque sé que ahí está mi perdición. Quiero salir de esa perdición. Confiesa tus pecados. Y habla también la palabra que al ver que eran muchos, y al ver él que muchos de los fariseos, ¿quién miraba? Juan el Bautista miraba que muchos de los fariseos y de los saduceos, habla de gente religiosa, habla de gente que tenía mucho estudio, que tenía y sabía la palabra, pero no la podía vivir. Y eso es lo difícil de vivir la palabra, porque de saberme la Biblia yo me la puedo saber, pero de dar un testimonio de lo que Dios, el Señor Jesucristo te está diciendo que hagas para que la gente crea en el Señor,
No lo puedes dar. Porque no mueres completamente en tu corazón y en tu carne. Y dirás tú, es que es difícil. Sí lo es. Pero recuerda que el Señor Jesucristo te dijo que el que quiera venir en pos de mí, eso dijo el Señor Jesucristo. He aquí, estaba en la multitud alrededor de él, y él dijo, he aquí, si alguno de vosotros quiere venir en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y cargar la cruz cada día. No decir soy cristiano un día y soy cristiano, después ya no soy cristiano y así. No, doble ánimo no quiere Dios, porque Él pesa los corazones. Recuerda que depende tu salvación de lo que tú decidas a dónde ir. Y Él les decía, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, no era Juan, era el Espíritu Santo acusando de pecado al que estaba en pecado, y los exhortaba, porque Dios tiene el derecho de exhortarte a ti, no yo no estoy juzgando a nadie, yo nomás estoy dando el mensaje para que veas que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Juan el Bautista le decía, y era el Señor a través de él, el Espíritu Santo les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esta es la ira venidera que tú empiezas a ver ahora en todo el mundo. Y aún así no corremos a los pies de Cristo. Aún así no le creemos al Señor. Aún así seguimos contra nuestra arrogancia, nuestra rebeldía, atrapados en tradiciones, religiones y supersticiones. Por Dios, ten misericordia, Dios. Dios no es tradición, ni superstición, ni tradición. Dios es una relación íntima con tu corazón que te redarguya de pecado. Y aquí dice su palabra. ¿Quién les enseñó de huir de la ira venidera? Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué son los frutos? Lo que tú muestras que tú eres en el Señor. No que dices una cosa ahorita, lo aparentas en la casa, en la casa del Señor, y llegas a tu casa y eres el mismo gritón. Eres el mismo que te postras delante de esa estatua sin vida. Sigues dándole la espalda, Señor, cuando Él ya te abrió tus ojos, porque no quieres dejar eso que tú sientes que es una tradición del mundo, de tus antepasados. Dios habla de eso. Voy a llegar a ese punto. Ahorita no estamos ya para estar apapachando y no estar hablando porque te vas a ofender. Ya no estamos para estarte diciendo, por el amor de Dios, ven. Sí, lo puedo decir, pero Dios es directo y concreto en la palabra. Él lo que quiere que entiendas que es pecado lo que estás viviendo y que te tienes que arrepentir. Y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Muchos en este momento se han de decir, bueno, yo tengo a mi Dios, yo tengo a esto, mi santo, lo que yo hago, lo que yo digo, mis padres me lo engendraron, me lo dieron y ahí voy a morir. Él es mi padre. Y aquí lo dice la palabra. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, porque Dios creó a todo ser humano. Solamente hay un Dios. Juan les hablaba diciéndoles, yo tengo a mi padre, es mi padre Abraham. Pero antes del padre Abraham era el Señor Jesucristo, porque Él es el único Dios verdadero. Él creó al ser humano, pero no le creían. ¿Y cuántos de nosotros estamos así atrapados en tradiciones y supersticiones?
Cuando Dios mismo te está hablando claramente que Él puede hacer hijos, habrán de piedras. De las piedras puede levantar. Él es tan poderoso que te puede mostrar que Él es Dios. Pero dirás, pero ¿desde cuándo dicen que va a venir y no viene? Es que no ha venido por ti, porque quiere que te arrepientas completa y te conviertas bien al Señor. Por eso es que no ha venido, porque su amor es inmenso. Y tienes que entender y captar que Dios te está hablando hoy. Y lo dice también, ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El árbol y los árboles somos tú y yo. ¿Qué fruto estás dando en tu árbol? Si tú, la palabra de Dios lo dice aquí. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Tu fruto es bueno. Tu fruto es de fe. Tu fruto es de fidelidad a Dios, al que te creó. Tu fruto es decir, yo tiro todas estas imágenes, todo este pecado, todos estos deseos, toda esta vanagloria por seguir a Cristo. Y me dirás, ¿dónde dice que yo tengo que morir a esto? Sí lo dice. Dios está hablando a cada rato al pueblo, pero hay consecuencias. Y ahorita voy a llegar ahí. Yo, a la verdad, hablo la palabra de Dios como está escrito aquí. Y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando de Jesucristo. Juan el Bautista le daba la gloria al Señor Jesucristo, porque sabía que era más grande y es nuestro Creador. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué está haciendo hoy? Está limpiando. ¿Está muriendo mucha gente? Sí. ¿La gente está asustada? Sí. ¿Estás tú preparado? ¿Tú sabes dónde vas a pasar la eternidad? A Dios le place llevarse a quien se va a llevar. Si está preparado, se va con el Señor. Pero si no, ¿ya has pensado dónde vas a pasar la eternidad? ¿Ya has pensado tú decidir en tu corazón dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué está pasando? Y muchos dirán, Dios es cruel, que ¿por qué manda esto? No es Él, sino nosotros mismos por la desobediencia de no hacer las cosas que nos manda hacer el Señor. A veces el Señor nos manda, ve y dobla rodilla y ora, ve y habla el evangelio y no lo hacemos, no predicamos, ve y convierte de tus pecados, arrepiéntete y no lo hacemos, vamos un rato y seguimos igual y ahí andamos cavilando en dos pensamientos, dos caminos. Es por eso que la ira de Dios, si te dice aún, deja la idolatría, es mala. Y tú aún te enojas cuando viene un hijo de Dios y te habla y te dice, Cristo te ama, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por Él. Y te enojas tú, porque todavía vives en el mundo carnal, natural. Y no puedes rendirte delante de los pies del Señor, Creador tuyo, y decirle, verdaderamente me estás abriendo los ojos hoy en este tiempo. Quiero ver a mis hijos en el reino de los cielos. Quiero desatarme de todo. Quiero cargar la cruz cada día, negarme a mí mismo y seguirte. Y ese es un punto donde yo quiero llegar. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Amén. Perdón, hermanos, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 16. Amén. Miren lo que dice. Mateo capítulo 16. ¿Y por qué yo le estoy hablando de esto? No le estoy tirando a nadie.
Yo simplemente quiero que ustedes se den cuenta que el Espíritu Santo quiere el Espíritu Santo quiere que tú entiendas la palabra de Dios. Y que no sientas que te estoy atacando, sino que sientas que la voz del Espíritu Santo quiere salvar tu alma y te quiere sacar de donde estás. Decía así, Mateo capítulo 16, versículo 1 al 12. Del 13 al 28, perdón. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y así estamos ahora. Muchos tienen la fe en los santos. Él es mi Dios. Porque aquí aún lo decían, viendo a Jesús caminando con ellos. Caminaba con ellos y andaba con ellos. Y Él les hizo una pregunta, y esta es la pregunta que te hacen a ti. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es? ¿Vas a voltear a ver esa imagen? Ahí te está confrontando Dios. Unos decían Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Fueron profetas usados por el Señor, sí, pero no eran el camino. Eran usados para llegar al camino, pero el verdadero camino es el Señor Jesucristo. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Y algunos de los profetas, es ahí donde está la gente atrapada en religión, tradición y superstición. Ellos estaban en eso, ¿verdad, hermano? Estaban atrapados en religión. Miraban al Señor Jesús como religión, tradición y superstición, porque oían que esos hombres habían sido usados y idolatraban a esos hombres y tenían a Jesús enfrente de sus ojos. Y Él les hizo una pregunta: ¿quién dicen que soy yo, los hombres? Y Él les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A sus hijos les dice. Les dijo primero a las gentes, les preguntó. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Todos los demás se fueron por sus creencias de la gente que usó el Señor. Los usó en su tiempo para llegar al camino. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, miren: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación viene cuando tú crees en el Señor Jesucristo y no más crees en Él, en Él, en Él. Entonces al Padre le agrada que tú crees en su Hijo y Él te da sabiduría y revelación. Y nadie te va a mover de ahí, porque estás en la plena salvación de tu alma y tu alma se regocija porque sabe que estás en la verdad. Oyes este llamado para que salgas de ahí. Oyes este llamado para que rompas esas cadenas de tradición y superstición y religión. Dios te está hablando. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre.
Él no estaba ya en la carne, estaba creyéndole al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que se acerque a Él, crea que le hay. Sino mi Padre que está en los cielos. Él le agrada al Padre cuando tú crees en el Señor Jesucristo y te da revelación para que tú sepas quién es el camino, la verdad y la vida. Es por eso que ves tanto desorden ahora, por la idolatría del mundo, por el pecado del mundo, por la vanagloria del mundo. La vanagloria del mundo, trabajo, dinero, lujos. Pones primero a esos, ¿qué diría? A esas vanaglorias antes que a Dios. Idolatría, tienes supersticiones, idolatría, tienes tradiciones, religiones. Esa es idolatría, tienes tus imágenes. El pecado, carne, lujuria, deseo de los ojos. Es difícil batallar con eso, sí, pero sí puedes en el Espíritu Santo cuando dobla rodilla y te agarra llorando y le dices: Señor, ayúdame, no puedo en esto, quiero salvar a mi familia, quiero salvarme a mí también, ayúdame, Padre. Pero no lo hacemos porque el pecado es deleitoso para vivir conforme a tus propios pensamientos. La palabra de Dios dice: no confíes en tu propia prudencia. Y es por eso que el mundo está así. Cuando viene algo que Dios manda, corren todos desesperados. Yo no estoy diciendo que no compres, que para que comas, para que sí. Pero si estás viendo los tiempos como es tan difícil, corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo y dile: Padre, me arrepiento de mis pecados. Porque si hoy me tocara a mí, ¿a dónde pasaré la eternidad? Tremendo. Y yo quiero decirles a ustedes que hay muchas de las cosas que uno no entiende por qué. Pero la palabra de Dios es bien clara y no da vuelta atrás. Dios está hablando. Dios está diciendo que nosotros nos arrepintamos. Y me dice: ¿pero por qué habla así usted, pastor? Porque Dios me puso ahora a hablarles y a decirles el tema desobediencia y arrepentimiento. En Salmos 116 habla como el hombre, después de ver las grandezas, se ha apartado y Dios se aira con esas personas. ¿Por qué? Porque le dan la espalda. En Salmo 116 versículo 1 dice: la rebeldía de Israel. Alabad, dice así: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Es bueno Jehová? Porque para siempre es su misericordia. Es para siempre su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Solamente que el que entiende que la dulzura de la palabra le hace hablar a la gente y decirle: Dios es poderoso para libertarte. Él es poderoso, como me libertó a mí, te puede libertar a ti. Y lo dice: poderosas. Salmo 106 dice, Salmo 106 versículo 1, voy en el versículo 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Justicia en tu corazón, juicio en tu mente, de decir: esto es malo, lo quito, esto es bueno, lo agarro. Justicia en todo tiempo, tratar bien a tus semejantes, a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo, quererte a ti y decir: yo me quiero salvar, quiero salirme del camino de muerte a ir al camino de vida, que es Jesucristo. Y lo dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tus benevolencias para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Qué bonito decirle así al Señor.
para que yo vea el bien, para que yo vea el bien de tus escogidos. Dios tiene escogidos, y esos escogidos son los que temen a Jehová, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Y lo dice abajo: pecamos nosotros como nuestros padres. ¿Verdad que sí? Hicimos iniquidad, pecado. Hicimos impiedad. ¿Verdad que sí? Nuestros padres en Egipto no entendieron las maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de las misericordias del Señor, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sacado de lo arrinconado que nos tienen los problemas, las enfermedades, cuando nos atribulan los problemas, las enfermedades, los dolores, y vamos al Señor Jesucristo y nos extiende la mano, ¿verdad? Y nos saca de ahí. ¿Verdad que sí? Pues el pueblo así es. Para hacer notorio su poder, reprendió al mar y lo secó. ¿Cuántas veces el Señor no ha reprendido esos problemas en tu casa, en tu matrimonio, en tu persona? Te ha hecho ver las cosas que hay pecado en ti y te lo ha reprendido, y te has llorado, te has arrepentido, y de repente lloras y le dices gracias, Señor, pero pasa el tiempo y llegas a tu casa y llega la fuerza de la carne y el demonio a poner de tentación y vuelves a caer. Reprendió al mar rojo y lo secó, pero tú lo volviste a agarrar para atrás. Y le hizo ir por el abismo como por el desierto. Lo salvó de la mano del enemigo. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha salvado de la mano del enemigo? De la mano de la enfermedad, del dolor, del divorcio, de la cárcel, de las adicciones. Lo salvó de la mano del enemigo. Lo rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. Las aguas que te tapaban a ti de problemas, Dios las quitó y echó esos problemas junto con los enemigos afuera y te dejó libre a ti. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Te sentías limpio. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. ¿Cuántas veces tú que te has vuelto atrás de volver a estar cantándole al Señor alabanzas, ahora estás en el mundo? Es por eso que el juicio de Dios quiere advertirle a todos que es necesario volver al Señor, porque nos está hablando la palabra. Porque dice aquí: entonces creyeron a su palabra y cantaron alabanzas, hasta que le pidieron y lo sacó de todos esos problemas. Creyeron en Él, pero no obstante eso, sino que dice el versículo 13: bien pronto se olvidaron de sus obras. ¿Está hablándote el Dios hoy? No esperaron su consejo, sino que te aconsejó, te acurrucó, te abrazó, te sentiste protegido y después te sentiste libre. Y no esperaste ni le pediste consejo y te volviste a ir al pecado, al mundo, a la vanagloria. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Aparte de que tú sabías que estabas en el desierto, vuelves a ser desordenado en el desierto. Y así nos pasa. A veces sabemos que estamos en el pecado, pero como el pecado es deleitoso, vuelves otra vez al pecado y estás en el desierto. No temes a Dios de salir del desierto, porque si temieres, le dijeras al Señor: sácame de este desierto. Pero volvemos otra vez de nuevo. ¿Y qué dice? Y tentaron a Dios en la soledad. Cuando estás solo, en vez de decirle: Señor, me arrepiento, Señor, de verdad estoy mal,
sino que cuando estás solo es cuando más el Señor te prueba a ti. Que mirabas pornografía y ya no mirabas porque ibas a la iglesia y Dios te quebrantó, pero vuelves a estar solo. ¿No te ha pasado eso a ti? Que vuelves a echarle otro ojo ahí. Vuelves al desierto. Esa es la lucha interior de la carne, que no muchos se atreven a hablar, pero es necesario sacar a la luz esas cadenas en el nombre de Jesús para que tus almas, para que las almas sean salvas y entiendan que hay un Dios que les está hablando, nos está hablando por los tiempos y está mandando mensaje a todo el mundo. Y por eso el enojo de Jehová está poniendo los principios de dolores en este tiempo. Y a él le dio lo que pidieron. Y él les dio lo que pidieron. Y aún el Señor te da lo que pides. ¿Y qué pides cuando tú vuelves a hacer rebeldía? Mira lo que pides. Mas envió mortandad sobre ellos. Dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo. Esos son los frutos de tu árbol. Por eso Dios está hablando a los tiempos. Pero la gente no quiere entender. ¿Luchas no tiene usted, pastor? Claro que sí. Estoy en este vaso de carne. Pero he aprendido a mantenerme enfocado en la palabra, en el Espíritu. Para cuando me llegan esas tentaciones, doble rodilla y le digo: no, Señor, no daré tu la espalda a ti otra vez. Ayúdame. Es por eso que me mantengo aquí. Y no les digo de que falla el hombre, falla. Pero la palabra de Dios dice que 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Y también dice que torre fuerte es Jehová, y a él correrán los justos y serán librados. He fallado, pero me he levantado y aquí estoy. Y me siento ahora con eso de decir que le he pedido perdón a Dios por las cosas pasadas. Y ahora estoy aquí puesto delante de los ojos del Señor, predicando el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y no me acusa el corazón porque me puse a cuentas con Él. Asimismo te dice Dios: ponte a cuentas con el Señor. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. A veces la envidia te tiene atrapado y Dios te dice hoy que la dejes. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. Un impío es el que sabe de Dios y se ha apartado de Dios. Un impío es aquel que está en la iglesia, oye la palabra y sigue igual. Cuando está afuera vive lo mismo. No hay una redención, no hay un arrepentimiento y no hay un convertimiento genuino. Y déjame decirte, estás en peligro. Es dura la palabra. Una vez el Señor le dijo a Pedro: sí, es dura, ¿quieres irte tú también? Y Pedro le dijo: no, Señor, si solamente tú hablas palabra de vida eterna. Hicieron becerro, ahí está la idolatría. Mira por qué te hablo de esto. No le dieron la gloria, se apartaron prontamente y se olvidaron de sus obras rápido. ¿Qué hicieron? Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. ¿No es idolatría eso? Hicieron un becerro y se postraron ante la imagen de una fundición. Y lo dice: así cambiaron su gloria por la imagen de un buey. Cuando tú sientas y te postres delante de esa imagen, tú lo que estás haciendo, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey.
Cambias la gloria que Dios se debe de llevar y Él no comparte la gloria con nadie. Así que lo que tú haces es postrarte delante de una imagen. Cambias la gloria de Dios y se la das a la imagen. Lo siento mucho, pero yo tengo que hablar de la idolatría en este tiempo, porque por eso también viene el enojo y la ira de Jehová. Y seguirá, porque los tiempos se tienen que cumplir. Las profecías se tienen que cumplir, porque unas profecías ya se cumplieron y aún faltan algunas. Y Dios no va a atorar eso. Lo que te está diciendo hoy es que te está advirtiendo. Hicieron becerro en Horeb, se postraron delante de una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Qué fácil se olvidan de Dios, que había hecho grandezas en Egipto, que había hecho grandezas en tu vida y te había sacado del pecado, pero volvieron otra vez. Maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo. ¿Se acuerdan que secó el mar rojo y los dejó pasar? Y así también a ti te hizo, te ayudó y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, al fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero ahí metió la mano, ahí la oración, la humillación de Moisés, que no destruyera al pueblo. Por eso no lo destruyó. Y me dirás tú, ¿ese Dios es el mismo de hoy? Ese Dios es el mismo de hoy. Ese Dios es el que nos está hablando, que nos pongamos a cuentas. Ese Dios es el que tiene todo esto. Por la indignación de la ira, de su enojo, por la idolatría del hombre que se aparta de él y se postra delante de una imagen, por la iniquidad, por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, porque aún viendo los tiempos no creen en el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Siguen en la vanagloria, atrapados en su mundo, atrapados en la vanagloria de su mundo, diciendo, no me va a pasar nada, yo sigo igual. Caminan en sus propios pensamientos de su corazón, en su propia prudencia, siguen igual. No cambian su vocabulario, no cambian su caminar, no cambian su pensar, no cambian su vida, porque el seguir a Cristo es un estilo de vida. Y les da vergüenza seguir el estilo de vida del Señor Jesucristo, no sabiendo que estás desechando la salvación de tu alma eterna. Porque dijo el Señor Jesucristo, he aquí todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, la hallará. Gloria a tu nombre, Padre. Cuesta, sí. Muchos no quieren perder la vida, quieren estar aquí. Y eso lo ves, que no le dan la gloria a Dios. Ven las cosas que están pasando proféticas y corren a la tienda y abarcan y se llevan demasiado todo. Yo no estoy diciendo que no vayas a la tienda y compres, recuerda. Pero ¿por qué no corres mejor a Cristo? ¿Por qué no corres a doblegarte delante de Él? Pero aborrecieron a la tierra deseable. Miren lo que dice. Para que no los destruyesen, que en el 23, el 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable? El cielo. No aborrezcas tu lugar en el cielo. Esa es la tierra deseable de todo hijo de Dios, ¿verdad? Todo hijo de Dios quiere llegar a la tierra deseable. Pero para llegar a la tierra deseable tienes que pasar la prueba aquí en la tierra. Porque vas a ser probado como el oro. Como por el fuego. Y ahí tú vas a ver si verdaderamente eres hijo de Dios. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Muchos de los que me están oyendo me van a oír. No van a creer lo que yo estoy hablando. Y aún que estoy hablando en palabra, no estoy hablando de mí mismo. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas.
Muchos van a murmurar en sus casas. No me importa. No me importa. No me importa si tú opinas mal de mí. Yo estoy fuerte para recibir cualquier cosa. No importa, por tal de ganarme el reino de Dios. Pero lo que sí me importa es de que tú te arrepientas. De que tú te arrepientas y le des la vida a Cristo. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Oye a Jehová hoy. Tú no seas de los que no oyen. Oye a Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. ¿Quién lo hizo? Jehová. Y lo sigue haciendo hoy por la desobediencia del ser humano. Y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. ¿Cuánta gente no está huyendo a otros lugares? ¿Se están yendo a otros lugares? Porque ven que aquí hay muerte. Están huyendo. Porque tienen miedo. Porque no tienen puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. No seas uno de ellos. Y se unieron a sí mismo Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos, y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló mortandad en ellos. Fíjense lo que es. Baal es el diablo, aún se posiciona de estas cosas. Toma posición. ¿Por qué? Porque pone temor en el hombre que no tiene a Cristo. Tiene miedo, el hombre natural. El hombre natural es el que no tiene al Señor Jesucristo. Vienen estas cosas y los pone a temblar. O vienen estas cosas y el diablo les dice: hey, tú sigue en tu religión y tradición y superstición. Ahí vas a ser salvo. Cuando la palabra te está hablando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo te amo, pero Cristo te ama más. Él es el que te ama más. Él es el único. El 34 dice: no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Los pueblos es el pecado. Los pueblos es la idolatría. Los pueblos es donde tú te has convertido a ser un hijo del mundo y no de Jesús. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones. No te mezcles con las naciones que hacen cosas que no le agradan a Dios. Aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Otra vez habla de ídolos. Los cuales fueron causa de su ruina. Si sigues en esto, vendrá ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Por qué? Porque los acercan atrás de una imagen, y la palabra de Dios dice que detrás de toda imagen hay un demonio. ¿Verdad? Ten cuidado. Ten cuidado. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canaán, y a la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así en sus obras y se prostituyeron en sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó la heredad y los entregó en el poder de las naciones. Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. No te rebeles con el consejo que Dios te ha dado hoy. Y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Ahora yo te digo, ¿quieres arrepentirte? Ahora yo te digo, es tiempo de volver a los caminos de la verdad, al único camino, que es el Señor Jesucristo. Todo lo has oído aquí, está en la Biblia. Pecado, iniquidad, idolatría, ídolos. No te estoy hablando yo por mi cuenta, te estoy hablando con la palabra.
Recuerda, aquí está. Ahora te digo a ti, ¿quieres venir a los pies de Cristo? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Quieres decirle a Dios que te ha hablado hoy, que te quieres arrepentir y que quieres ser salvo? Porque la palabra de Dios dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú empieces a meter a Dios en tu corazón y a tu casa, Él se encarga de salvar a toda tu familia. Haz esta oración conmigo y dile al Señor, Padre, en esta hora, me arrepiento de haberte desobedecido. Me arrepiento de haber estado ciego tanto tiempo. Porque hoy has hablado en mi corazón. Me has hablado del pecado. Me has hablado de la vanagloria. Me has hablado de los ídolos. Me has hablado de idolatría. Me has hablado de los juicios que traes a la tierra por la desobediencia del hombre. Dígale. Pues ahora yo me arrepiento. Dígale así. Te acepto como mi Salvador. Me vuelvo a ti, Señor. Te entrego mi vida. Dígale. Yo ya te conocía, pero ahora te quiero conocer más. Y a los que no sabían nada de esto, también digan lo mismo. Dígale, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te acepto como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres. Porque de aquí para adelante, yo te voy a ser fiel. Trataré de ser lo mejor para ti. Y ya no para mí. Porque hoy he entendido de que los juicios que están pasando en esta tierra, dígale, son por tu mano. Pero si yo me vuelvo a ti, tú me cubrirás bajo de tus alas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Bendiciones del pastor Jaime Nolasco de la Iglesia Restauración Maná de Vida. Bendiciones.